Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha tenido un gran triunfo con la aprobación en el Senado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, norma conocida como la Ley Ómnibus. Vamos con el informe. En Argentina, el Senado aprobó la noche de este miércoles la esperada Ley Bases, el ambicioso proyecto legislativo del gobierno de Javier Milei. Esta ley establece el marco legal para una transformación profunda del modelo económico y social del país sudamericano. Después de 11 horas de debate ininterrumpido y mientras miles de manifestantes se pronunciaban en contra en las calles, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como la Ley Ómnibus, recibió 36 votos en contra y 37 a favor. La decisión final fue posible gracias al voto de calidad de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarroel, quien deshizo el empate en una segunda votación. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como una pieza fundamental para modernizar y dinamizar el país sobre la base del liberalismo económico y reducir el rol del Estado en la economía, ya pasó el trámite de la Cámara de Diputados. Si durante su tramitación en el Senado la iniciativa es modificada, volverá a la Cámara Baja para su discusión y sanción definitiva. El gobierno de Javier Milei celebra esta aprobación como un paso crucial hacia la implementación de su visión de un Estado más reducido y una economía más liberal. Sin embargo, las protestas en las calles reflejan una profunda división en la sociedad argentina respecto a estas reformas. Este es un momento decisivo para Argentina, con la ley base posicionándose como el punto de partida para cambios significativos en el futuro económico y social del país. El miércoles 12 de junio, el Senado de Argentina aprobó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, norma más conocida como la Ley Ómnibus o simplemente llamada la Ley de Bases. Esta norma establece el marco jurídico e institucional necesario para que el gobierno de Javier Milei pueda sacar al país de la crisis constante producto de los sucesivos gobiernos peronistas. Bueno, esta norma ha sido aprobada en el Senado por 37 votos a favor frente a 36 votos en contra. Como se puede apreciar, hay una diferencia de un voto y ese voto correspondió a la vicepresidenta del gobierno y presidenta del Senado, Victoria Villarroel, cuyo voto fue determinante para la aprobación de esta norma. Y en este punto cabe destacar un aspecto interesante del sistema constitucional argentino, en vista de que el Senado, que está integrado por 72 senadores, no tiene como presidente, el Senado no es presidido por un senador, sino que es presidido por la vicepresidenta del gobierno, que en este caso es Victoria Villarroel y cuyo voto, conocido como voto de calidad, sirve como voto dirimente ante situaciones de empate como es el que se estaba dando en la votación de esta importante norma. Esta norma ha pasado por un largo camino antes de ser aprobada en el Senado. El 2 de febrero se aprobó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, días después, el 7, cuando se empezó a analizar y votar artículo por artículo, la oposición empezó a votar en contra de artículos esenciales de esta norma, por lo cual regresó a comisiones, lo que implica que se volvió a un punto cero con respecto a la votación de esta norma. Esta ley, la ley Ómnibus, tiene este nombre debido a que era una norma con 664 artículos y 180 páginas. Este volumen de artículos y normas hacía que se le diera este nombre de ley ómnibus a la propuesta de Javier Milei. Sin embargo, luego fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril. Y ahí la ley ómnibus fue bastante recortada, digamos, en vista de que de los 664 artículos quedaron tan solo 232, es decir, casi un tercio de los artículos originales. La norma establece importantes, para poder lograr la aprobación en el Senado, se ha
tenido que hacer bastantes concesiones a la oposición, lo que ha implicado que la norma se reduzca aún más de lo que ya había sido reducida en la Cámara de Diputados. Concretamente, tenemos que los principales aspectos de esta ley son 4. En primer lugar, tenemos la delegación de facultades a Javier Milei por el plazo de 1 año, concretamente en materias del sector administrativo, económico, financiero y energético. De este modo, Javier Milei podrá legislar en estos sectores sin la necesidad de pasar por el Poder Legislativo. En segundo lugar, tenemos que se da incentivos a las grandes inversiones en Argentina. Las inversiones que superen los 200 millones de dólares gozarán de ventajas aduaneras y cambiarias y tendrán una estabilidad normativa de 30 años, algo que permitirá atraer la inversión en un país que, como producto de su situación económica, hacía todo lo contrario, se desmotivaba y desincentivaba la inversión. En tercer lugar, tenemos el tema de la privatización de las empresas públicas. Y aquí es donde la ley de bases ha sufrido mayores recortes, porque en su versión original, o como había pasado desde en la Cámara de Diputados, se tenía proyectado privatizar 40 empresas estatales. Y a partir de la aprobación en el Senado tan solo se privatizarán 2. Cuyos nombres son Intercargo, que es una empresa estatal que brinda asistencia en tierra a las líneas aéreas en los principales aeropuertos del país. Y por otra parte está la otra empresa que se va a privatizar, es Energía Argentina, que de acuerdo con su página web, esta empresa estatal tiene como objetivo llevar a cabo el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, el transporte, el almacenaje, la distribución, comercialización e industrialización de estos y sus derivados, así como del abastecimiento y distribución del gas natural. También se encarga de generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Además de la privatización de estas 2 empresas estatales, se procederá a que otras 4 empresas pasen a tener un régimen mixto, en vista de que podrá entrar inversión privada de estas empresas o incluso podrán ser administradas por privados. Y estas empresas son Aguas y Saneamiento Argentinos, Belgrano Cargas y Logística, encargada del transporte ferroviario, la empresa operadora ferroviaria y Corredores Viales. En cuarto lugar, tenemos la reforma en el aspecto laboral. Se busca flexibilizar el sector laboral en el país con el fin de generar más trabajo. Y de este modo se va a formalizar buena parte del trabajo informal con incentivos y se eliminarán las indemnizaciones especiales para trabajadores contratados de forma irregular. Además, se está creando la figura del trabajador independiente con colaboradores. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha sido aprobada en un contexto de protestas bastante violentas por parte de la oposición, que se opone a los cambios que urgen en Argentina para poder sacar a flote el país. Veamos las declaraciones de la presidenta del Senado, Victoria Villarroel. Hoy vimos 2 Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Estas declaraciones son bastante elocuentes en cuanto a la situación de polarización que se está dando en el país a raíz de estas reformas urgentes y necesarias
que se van a aplicar en Argentina, ante una oposición acostumbrada a la constante deterioro económico del país. Ahora bien, la aprobación de la ley de bases en el Senado no es la aprobación definitiva. Ahora esta norma regresará a la Cámara de Diputados, donde tendría que ser aprobada de manera final, de manera definitiva, pero aquí existen dos posibilidades. En primer lugar, podría ser aprobada tal y como ha quedado tras la modificación en el Senado. Y en segundo lugar, podría ser aprobada con las, en el modo en que fue aprobada el 30 de abril, antes de pasar al Senado, con lo cual podrían hacerse y aplicarse reformas más profundas, en vista de que, como recordamos, como lo he mencionado, en el Senado esta norma se redujo aún más, con relación, por ejemplo, al tema de las empresas a privatizar. En caso de ser aprobada como estuvo esta norma antes de pasar al Senado, se podría privatizar más de las 40 empresas originales. Y aquí el gobierno de Milei tiene más posibilidades, en vista de que, aunque no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en esta Cámara tiene mucho más respaldo que el que tiene en el Senado. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las protestas y la posición de la oposición ante la aprobación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Seguimos en Informe Extra. Manuel Adorni, el vocero del gobierno de Javier Milei, se pronunció acerca de las protestas violentas y el vandalismo de piqueteros opuestos a la aprobación de la ley Ómnibus. Escuchemos sus declaraciones. La Argentina que vimos ayer fue la Argentina salvaje, absolutamente salvaje. La de las caras tapadas, las de las bombas Molotov, las de las granadas, las de las toneladas de piedras y botellas, la de las banderas de Palestina, que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo ayer en Argentina. Esta Argentina salvaje es la que destruyó autos de trabajadores, es la que prendió fuego tachos de basura o cestos o contenedores de basura, las que arrancaron baldosas del piso, las que rompieron mobiliario público y las que actuaron con una violencia absolutamente reprochable, detestable y condenable. Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia, terroristas que se arrogaban la representación del pueblo, pero que jamás fueron votados por nadie. Un total de, hasta ahora, 31 delincuentes fueron detenidos. Y por supuesto las organizaciones MST, PTS, Barrios de Pie, Evita y muchos de los que se arrogan la representación de los trabajadores van a pagar por los daños que causaron. A esa Argentina salvaje, por supuesto que este gobierno, por el aval de la gente, por supuesto en las urnas, vino a ponerle fin. En este sentido, me gustaría destacar a cada uno de los agentes de la policía o de las diferentes fuerzas de seguridad que con fuerza y prudencia velaron por el orden. A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su temple y liderazgo para garantizar la continuidad de la sesión, y a los equipos técnicos que trabajaron a contrarreloj para que lo que ocurrió ayer haya efectivamente ocurrido, que se haya aprobado la ley allí en la Cámara de Senadores. El golpe de Estado entendido como se entiende en el siglo XXI, ¿no? Un golpe de Estado donde van desgastando al gobierno para que éste vaya perdiendo cada vez más fuerza, cada vez más legitimidad. Hay que tener muy presente y siempre recordar las condiciones en que estaba el Estado argentino cuando Javier Milei asumió la presidencia. 10% de pobreza extrema, 40% de pobreza, 211.4 de inflación anual y también una moneda en caída libre y un déficit terrible. Esas son las condiciones en las que el gobierno de Javier Milei asumió la presidencia, la peor herencia recibida por cualquier presidente del país.
Sin embargo, ante las reformas que busca implementar su gobierno, tenemos que los sectores del peronismo y de la izquierda radical que no protestaron ante el constante deterioro institucional y económico del país, ahora lo hacen de forma violenta ante las reformas que está implementando Javier Milei. Reformas que, dicho sea de paso, se están aplicando de una manera institucional y democrática. Culpan a Milei de la actual crisis del país, ignorando o tapándose los ojos ante una realidad, que es el hecho de que los sucesivos gobiernos peronistas son los responsables de la crisis que el gobierno de Javier Milei busca resolver. Y de este modo buscan imponerse mediante la violencia callejera a la elección democrática del pueblo, que es la presidencia de Milei, a las decisiones adoptadas en el poder legislativo. Y bueno, de esta manera utilizan la violencia callejera como método de presión. Al respecto, podría discreparse en cierto punto con parte de las declaraciones de Manuel Adorni en vista de que él habla de golpe de Estado. Y la realidad es que la característica de un golpe de Estado es que suele ser un golpe rápido, violento. No se trata, como señala Adorni, de un golpe de Estado entendido en el siglo XXI, en el que se van desgastando al gobierno para que vaya perdiendo legitimidad. La realidad es que los golpes son veloces, tengan éxito o no, y es innecesario recurrir a dicho argumento en vista de que es un argumento que suelen utilizar los populistas de izquierda ante las medidas que adopta la oposición contra estos. Sin embargo, sí encajan un par de aspectos que son propios del golpe, pero que no hacen que sea un golpe de Estado, como por ejemplo el objetivo final de que caiga Milei y la violencia callejera. Esto encajaría más en actos de sedición, aunque las autoridades argentinas están por determinar la tipicidad penal de los actos vandálicos realizados el miércoles pasado. Ahora bien, por otra parte, hay que recordar que Javier Milei fue elegido con más del 55% de los votos, sacándole una ventaja del 10% al candidato oficialista Sergio Massa. Asimismo, goza de una aprobación su gobierno de más del 54%. Y a pesar de tener minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, está consiguiendo llegar a cabo estas reformas tan necesarias. Ante esto tenemos pues este tipo de manifestaciones violentas a las que alude Manuel Adorni y, como vimos en el bloque anterior, a las que también aludió Victoria Villarruel al votar a favor de la ley Ómnibus. Estas manifestaciones violentas han costado más de 200 millones de pesos, por 278 millones de pesos, es lo que costará arreglar todos los destrozos ocasionados por la oposición. Y bueno, es una oposición que es impermeable a la realidad de que el gobierno de Javier Milei está teniendo éxitos innegables. Por ejemplo, tenemos que este gobierno ha logrado 4 meses consecutivos de superávit, después de 12 años continuos de déficit, en que el Estado argentino gastaba mucho más de lo que recaudaba. Concretamente, han logrado el 4º superávit financiero consecutivo de 17.409 millones de pesos. Ahora bien, a pesar de que en estos 6 meses de gobierno se han logrado hay logros innegables, tenemos pues que la oposición se manifiesta de manera violenta y también tenemos sectores políticos y representados por periodistas que continúan pues con un relato que es bastante fácil de desmontar, como podemos apreciar en las siguientes declaraciones de Manuel Adorni. ¿Cómo vería que el próximo gobierno que asuma tire todo por la borda y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos, que tanto tiempo nos costó conseguir? Perdóname, ¿qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir? Todas las leyes que hasta ahora rigen en la República Argentina, los derechos
que plantea la CGT de los trabajadores. Bueno, Tu descripción es bastante genérica. No veo que de lo que vos me hayas descrito de manera genérica, donde se le está quitando derechos, conquistas, o no me acuerdo la definición exacta que utilizaste. La verdad es que con un 45% de informalidad y no generando empleo hace 10 años, con salarios que rondan los $300, no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo. Esta cuestión de los derechos ganados en materia laboral son los que más están a la vista, que no han sido derechos y que ha sido una complicación. Digo, defender salarios miserables, defender informalidad, dificultad para conseguir empleo de calidad, más que derechos adquiridos, son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas y que la verdad es que queremos recuperar. Como se puede apreciar, este periodista de la oposición habla de los derechos alcanzados, cuando la realidad es que Argentina se estaba hundiendo en una crisis económica y estaban a punto de llegar a la hiperinflación, algo que ha logrado frenar el gobierno de Javier Milei, acusado de estar quitando derechos, cuando la realidad es que estos derechos no existían, más que en el papel. Y en la realidad es que Milei es además odiado por estar desmantelando un aparato burocrático y de clientelismo político que ha conducido precisamente a esta crisis. Una crisis que explica precisamente la llegada de Javier Milei a la presidencia. Y es que Milei, además de todo, está eliminando, ha anunciado y ha eliminado de los 18 ministerios, ha eliminado 9. También está, como hemos visto, tratando de eliminar empresas públicas ineficientes. Por el momento, según el Senado, serán 2, pero cabe la posibilidad de que sean 40. Y además también está eliminando instituciones públicas que no han contribuido al desarrollo del país. Y es así, por ejemplo, que entre estas instituciones destacan, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y el INADI, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ambas instituciones pueden sonar bastante bien, ¿no? El Ministerio de la Mujer para ayudar a las mujeres y un Ministerio contra la Discriminación. ¿Quién podría oponerse a esto? Sin embargo, el motivo por el que se elimina estas instituciones es que han sido establecidas y utilizadas con fines político-partidarios, con el fin de propagar e imponer una agenda ideológica y contratar militantes sin que estas instituciones contribuyan al verdadero desarrollo del país, a acabar con la discriminación, a mejorar la situación de las mujeres. Los crímenes contra las mujeres se han incrementado, no se han reducido, a pesar de la existencia de estas instituciones. Sin embargo, la oposición se la tiene jurada a Javier Milei porque también están chocando con su bolsillo en vista de que el peronismo le daba trabajo a sus militantes en las instituciones públicas a costa del dinero de los contribuyentes argentinos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos analizado la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la reacción violenta y el relato de la oposición que está en contra de la aprobación y la implementación de las reformas que urgen en el país. Al respecto, tenemos que tener bastante claro que Javier Milei está siendo bastante consecuente con las ideas libertarias que ha enarbolado desde antes de ser elegido presidente. Como dato elocuente, tenemos que este año ha sido declarado por el gobierno argentino como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esto es, los 3 pilares fundamentales del liberalismo político. Los 3 principios que eran reivindicados por John Locke, el padre del liberalismo político. Por otra parte, hay que tener presente que Javier Milei, en consecuencia con esto, es un político que se proclama liberal libertario y como tal está en contra de la existencia de un Estado todopoderoso y burocrático. Es más, si fuera por Javier Milei, en última instancia, el Estado no debería existir. Sin embargo, esto ya sería algo más utópico, digamos, por lo que dentro de su margen de acción está la reducción del tamaño del Estado, de la burocracia,
del costo que implica para los contribuyentes argentinos un Estado enorme e ineficiente. Y es que un Estado más pequeño no necesariamente es un Estado más débil. Puede haber un Estado pequeño, pero mucho más eficiente, que es lo que está buscando Javier Milei como liberal libertario. Y en este aspecto choca con la izquierda peronista y la izquierda marxista, que se caracterizan por ser esencialmente estatistas. Y además de ello, choca con el bolsillo de los sectores políticos que apoyan al peronismo en vista de que se han visto beneficiados con trabajos en el Estado a costa del dinero de los contribuyentes. Curiosamente, estos sectores suelen calificar a Javier Milei de ultra e incluso de fascista, ignorando que un aspecto esencial del fascismo es precisamente el estatismo al que se opone el gobierno de Javier Milei. Y además ignorando también que otra característica esencial del fascismo es la violencia callejera, que como ejemplo tenemos que han protagonizado con el fin de oponerse a su gobierno y a la aprobación de esta norma liberalizadora en el país. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.